Si te quedás sin aire a mitad de una frase, si la voz te tiembla y se desafina, si te cuesta llegar a las notas altas o si tu voz es débil, lo primero que tenés que hacer es incorporar una correcta técnica respiratoria. Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Lucila y en este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para respirar correctamente al cantar y de esta forma mejorar notablemente tu voz. Antes de seguir, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, a que te sumes a mi comunidad donde te voy a ayudar a aprender a cantar. Es totalmente gratis. Solamente tenés que apretar el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ningún video. Lo primero que tenés que saber es que la respiración es el primer paso en el proceso fonatorio. Cuando inspirás, el aire va por la tráquea hasta los pulmones y al expirar, ese aire entra en vibración al pasar por nuestras cuerdas vocales, sigue por los resonadores y finalmente sale nuestra voz. Tomar aire por la nariz es lo más saludable porque los vellos que tenemos actúan de filtro evitando la entrada de partículas extrañas y además al inspirar por la nariz el aire entra más caliente a tu cuerpo, lo cual es bueno tanto para tus cuerdas vocales como para tus pulmones. La única desventaja es que por la nariz el aire entra más lentamente, por lo tanto los cantantes muchas veces vamos a tener que tomar sí o sí aire por la boca, por ejemplo cuando nos encontramos con una frase larga o cuando tenemos poco tiempo para tomar aire entre frase y frase, pero ten en cuenta que esto no es lo más recomendable porque al tomar el aire por la boca nos entra frío y sin filtrar. Entonces, si te pones a cantar una hora o más tiempo respirando siempre por la boca, esto va a resecar muchísimo la mucosa que recubre tus cuerdas vocales, lo cual te puede provocar, entre otras cosas, flemas en exceso. La técnica respiratoria que te voy a enseñar se llama costodiafragmática. Básicamente lo que tenés que hacer cuando tomes aire es sacar panza. De esta forma el diafragma se contrae, baja y corre las vísceras haciendo que nuestros pulmones se estiren y por lo tanto nos entre más aire. Durante la inspiración también los músculos intercostales colaboran expandiendo la caja torácica. Seguramente alguna vez escuchaste esto, tenés que cantar con el diafragma o tenés que respirar con el diafragma. Si bien esto no es del todo incorrecto, lo más apropiado sería decir que al cantar vas a utilizar el diafragma. Este es un músculo que divide la cavidad abdominal de la torácica. Cuando inspirás sacando panza, el diafragma baja. Si haces lo contrario, que sería meter panza, no te va a entrar suficiente aire para cantar, por ejemplo, una frase larga. Ahora te quiero hablar de la expiración, es decir, de la salida de aire de los pulmones. Presta mucha atención porque esto es muy importante. Para que cuando cantes el aire no se te agote rápidamente, el diafragma tiene que ayudar a retardar la salida. Por eso es muy importante que cuando sueltes el aire, en un primer momento no metas la panza, no te desinfles enseguida porque si no tus pulmones se van a vaciar muy rápido. Entonces, repasemos rápidamente lo que tendrías que hacer tanto al tomar el aire como al soltarlo. Coloca tus manos sobre tu abdomen y tus costillas. Inspira por la nariz, sacando panza e intentando expandir las costillas hacia afuera, sin subir los hombros. Al cantar cada frase, empezá manteniendo esa posición y después, de a poco, volvé a la posición de reposo. Los ejercicios que te voy a enseñar los podés hacer acostado, boca arriba o de pie con las piernas un poco abiertas y las rodillas algo flexionadas. Si sos una persona que se tensiona muy fácilmente, te recomiendo que directamente los hagas acostado. Para ver resultados, deberías practicar estos ejercicios de 3 a 4 veces por día en sesiones de 15 minutos. Y te aconsejo que no los hagas durante la digestión, es decir, que si comiste, espera por lo menos 1 hora y media. Coloca las manos sobre tu abdomen y tus costillas. Después, inspira por la nariz y saca panza todo lo que puedas. Y ahora vas a soltar el aire con una F con los labios en esta posición, como si estuvieses silbando. La punta de la lengua tiene que estar apoyada atrás de tus... La punta de la lengua tiene que estar apoyada atrás de los dientes inferiores. Y recordá que es muy importante que tus pulmones no se vacíen rápidamente, por lo tanto tenés que tratar de no desinflarte en un primer momento. Chequea que el aire se reparta de manera uniforme.
Para hacer correctamente este segundo ejercicio, vas a seguir los mismos pasos que te indiqué para el anterior. Vas a colocar las manos en tu abdomen y tus costillas y lo que tenés que hacer es contar a un volumen intermedio. Es decir, no grites, pero tampoco susurres. De esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... y vos podés seguir hasta donde te alcance el aire. Vas a seguir las mismas indicaciones que te di en los anteriores y esta vez vas a soltar el aire con una I o con una U. Elegí una nota que te quede cómoda, ni muy grave ni muy aguda, y coloca la punta de la lengua atrás de los dientes inferiores. Como te dije antes, cantá con la voz firme, es decir, no grites pero tampoco susurres. No hagas esto, ni esto. Abajo en la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar más ejercicios de respiración y vocalización para que aprendas a administrar el aire al cantar. Si te gustó este video, te pido que lo compartas en tus redes. Acá abajo vas a encontrar la flechita de compartir. También me encantaría que me dejes un comentario y que te suscribas a mi canal si todavía no lo hiciste. Acordate de activar la campanita para no perderte ningún video. Acordate, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!